¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Alexander Plazas y esto es Voz del que clama en el desierto, un segmento que tengo en mi canal para responder preguntas acerca de la Biblia. El día de hoy, un amigo me pregunta acerca del diezmo y de su veracidad. Vamos a ir en la Biblia donde por primera vez se habla del diezmo instituido por Dios. Esto es, en el libro de Éxodo, en el libro de Levítico, en el libro de Números, en el libro de Deuteronomio, donde se habla de la ley mosaica y todo lo que tiene que ver con Moisés. Entonces, encontramos que el diezmo fue instituido por Dios cuando el pueblo de Israel llegó a Canaán y 11 tribus tomaron heredad y la 12ª tribu, es decir, la tribu de Leví, no tomó heredad. Por esta razón las otras 11 tribus pagaban ofrenda, pagaban diezmos y pagaban primicias. Muy bien. En el libro de Malaquías capítulo 3 versículo 10 dice: trae todos los diezmos al alfolí, probadme en esto, dice Dios, trae bendiciones. Y también trata a los que no dan el diezmo como ladrones. Muy bien. 400 años después nos encontramos con Jesús. Bien. En una ocasión, cuando le pasan una moneda, él dice: ¿de quién es el rostro y su insignia? Cuando dicen que es del César, Jesucristo responde: denle al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. Entonces, ¿cómo sabemos qué es lo del César y cómo sabemos qué es lo de Dios? ¿Cómo le daremos dinero a Dios? Bien, como sabemos, el pueblo de Israel ya no está instituido por el sacerdocio, el templo de Salomón ya no existe y menos existe el atrio y el tabernáculo, pero existe la gracia, que fue la que dejó Jesucristo. Entonces, nadie puede decirte de que si no das el diezmo te estás condenando como si estuvieras cometiendo adulterio, fornicación o estuvieras robando. No pueden hacerlo porque es precisamente eso lo que hizo Jesús, acabar con la ley. Y el diezmo hacía parte de la ley, puesto que era un sacrificio y era una ley tener que hacerlo, o de lo contrario serían castigados. Como lo sabemos, hay un versículo en la Biblia, las descripciones de las citas bíblicas las encontrarán en la parte posterior del video. Hay una cita en la Biblia donde dice Jesús: muchos en aquel día me dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hablamos. Sí, estamos hablando como de una especie de personas que predicaban, de pastores, sí, que predicaban el evangelio, que resucitaban incluso muertos, que sanaban enfermos. Pero Jesucristo dice: y les diré: apartaos de mí, maldito, porque no os conozco. Tuve hambre, no me diste de comer; tuve sed, no me diste de beber; estuve en la cárcel y no me visitaste. Ellos dicen: pero ¿cuándo? Si no te vimos en la cárcel o desnudo o hambriento. Jesús dice: por cuanto no lo hiciste con uno de los míos, no lo hiciste conmigo. Como pueden ver, Jesús aquí no está reprochando el hecho de que no le está diciendo a las personas: porque no me dieron diezmo, porque no me dieron ofrenda, sino que al contrario, está incitando a las personas que a quien tienen que ayudar es a su prójimo. ¿Bien? Entonces, si la Biblia, Jesucristo dice que un solo gran mandamiento dejó, es amar a Dios y amar al prójimo como a uno mismo, entonces el amor a Dios y el amor al prójimo es colaborar al prójimo. Y si tú quieres colaborar con dinero a Dios, hazlo con el prójimo, ¿verdad? Esto se ha salido de un contexto y hoy, como repito, las iglesias se están enriqueciendo de manera mórbida, puesto que Jesucristo dijo: denle a Dios lo que es del Dios y a César lo que es de César. Es decir, el dinero no es de Dios, el alma es de Dios y las buenas obras, ¿bien? Y de César, ¿qué es? El dinero. Entonces, ¿qué pasa? La gente y las iglesias están acumulando dinero y están acumulando dinero y se están creciendo y están prostituyendo el evangelio, ya que solo hablan de dinero y pese a esto, pues hay muchos payasos haciendo cosas en las iglesias y grabando videos estrafalarios donde las personas se caen, donde las personas hacen un pocolón de desorden y son las iglesias que más plata tienen. Y no hay una iglesia donde tú vayas y no te estén cobrando un diezmo, una ofrenda, y tras de eso predicándote acerca de que si no colaboras con el diezmo te vas a condenar. Bien, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Tiatira, la iglesia de Odisea, la iglesia de Sardis, las 7 iglesias de las que habla el Apocalipsis fueron instituidas solo 40 años después de la ascensión de Cristo. Eran iglesias cristianas. A 5 le llamaron la atención, solo a 2 las felicitaron por su comportamiento muy bien, pero a 5 le llamaron la atención y algunas de ellas incluso son amenazadas con ser destruidas por su corrupción, por la corrupción que había de manera interna de muchos modos. Entonces, en la actualidad estamos viendo lo mismo, ya que si 40 años después de Cristo ya habían corrupción en 7 iglesias, y en la actualidad lo que hay es corrupción. Los pastores, las personas solo hablan acerca del dinero que tienen que recoger, pero no te están enseñando la Biblia totalmente, puesto de que solamente toman versículos. No hay un estudio total. Las personas salen a predicar y no saben nada de Biblia. Llegan a las puertas de las personas siendo ridiculizados por personas que de algún modo
se han tomado la molestia de leer la Biblia. Algunos dicen que no es necesario leerlo tanto, que no es necesario leer la Biblia todos los días, pero es que están equivocados. En el libro de Josué capítulo 1 versículo 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que, ojo, de día y de noche meditarás en él. Ahora, dice Jesucristo: escudriñad las escrituras, que a vosotros os parecéis que en ellas está la vida eterna, y son las que dan testimonio de mí. Cuando Jesucristo dice escudriñar, ¿qué es escudriñar? Es estudiar, es hacer un estudio completo. Por esta razón las personas, a pesar de que llevan en una iglesia 20, 30 años asistiendo y un pastor les está predicando, siempre cometen los mismos errores o son ignorantes con respecto a muchos temas. Y uno de esos es como este, donde las personas les dicen que no dar el diezmo es sinónimo de condenación, cuando en realidad no es así. En la Biblia, Jesucristo en ningún momento se pone a favor de que las iglesias tengan que llevar dinero. ¿Bien? Más bien, en un momento en el que él estaba en la iglesia, dice que una viuda dio lo único que tenía, que eran 2 blancas. Es decir, como en ese momento dar 200 pesos. O sea, algo muy mínimo, pero era todo lo que tenía. Y Dios felicitó el corazón de esa mujer, más no su cantidad, a pesar de que los otros daban más. Pero en la actualidad parece que es al contrario. Yo solo veo gente pidiendo plata en las iglesias, veo pidiendo plata por televisión. El evangelio no es un negocio, ¿sí? Ahora, cuando dicen que los pastores vestidos de oveja, yo más bien diría que las razones por las que una persona se pone encima de todas y empieza a enseñar y no enseña la verdad como es, está volviéndose un hereje, está profanando la Biblia y encima de eso está creando muchísimas herejías y muchísimas personas que podrían estar aprendiendo de Dios ahora solo aprenden cómo dar un diezmo, porque la financiación de las iglesias se basa solamente en esto. Dice: el que no trabaje, que no coma. Bien, y si un pastor quiere plata, que trabaje, y si se dedica solo a la iglesia, pues que viva de la fe, pero no de decirle a los cristianos que si no le llevan un diezmo ellos se podrán condenar. Este y muchísimos más versículos pueden encontrar en la Biblia, donde Dios siempre incita al cristiano a leer y a estudiar, a leer y a estudiar, a leer y a estudiar. Y si tienes dinero para darle a una iglesia, haz lo que dijo Jesucristo: dale de beber al sediento, visita al enfermo, visita al que está en la cárcel, dale de beber al sediento. Estas son las cosas que Jesucristo recomienda. El dinero es para el César y para Dios es el corazón, las buenas obras y el arrepentimiento de fe. Si te siguen diciendo que el diezmo por no dar el diezmo te vas a condenar, estás bajo la ley, y si estás bajo la ley no estás bajo la gracia. Eso quiere decir que la muerte de Jesucristo fue en vano. Bien, y como dice la Biblia: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si el video le gustó, por favor compártelo para que otras personas como tú también puedan verlo. Si te gusta recibir más videos de este modo, pues de esa manera también puedes suscribirte y recibirás videos. No los subo de manera constante, pero sí sé que seguiré subiendo versículos y enseñanzas de la Biblia. Si tienes alguna pregunta, sin importar la que sea acerca de la Biblia, sé que puedo responderla. 1008 capítulos que existen en la Biblia hebrea tendrán la respuesta para ti. Así que los dejo y que pasen un feliz día.